Hola, buenas noches. A través de este video vengo a presentar mi proyecto integrador para la materia de física. Soy Silvia Ramírez Ramírez. Vamos a resolver 5 preguntas. La primera es la siguiente. ¿Cuál es el origen del electromagnetismo? El electromagnetismo tiene sus raíces en la observación de fenómenos naturales relacionados con la electricidad y el magnetismo. Desde la antigüedad se sabía que ciertos materiales, como el ámbar, podían atraer objetos ligeros después de ser frotados, y que los imanes naturales, como la magnetita, atraían el hierro. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX cuando se unificaron ambos fenómenos. Hans Christian Ørsted descubrió en 1820 que una corriente eléctrica genera un campo magnético, marcando el inicio formal del electromagnetismo. Este descubrimiento fue ampliado por científicos como Michael Faraday y James Clerk Maxwell, quienes establecieron las leyes fundamentales de este campo. Pregunta 2. ¿Cuáles son los tipos de imanes y cuáles son sus propiedades? Existen 3 tipos principales de imanes. El primero son los naturales, como la magnetita, que poseen propiedades magnéticas de forma natural. Los segundos son los artificiales permanentes, que son fabricados a partir de materiales ferromagnéticos como el acero y mantienen su magnetismo de manera permanente. Y el tercer tipo serían los temporales o los electroimanes. Estos son aquellos que generan un campo magnético solo mientras se les aplica corriente eléctrica. ¿Cuáles son las propiedades de los imanes? Podemos enumerar las 4 principales, que son: tienen 2 polos, el norte y el sur. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. 3. Crean un campo magnético que puede influir en otros materiales magnéticos o conductores eléctricos cercanos. La 4. Su fuerza magnética disminuye con la distancia. La pregunta 3 sería: explica la teoría del magnetismo. La teoría del magnetismo básicamente se basa en el movimiento de las partículas cargadas dentro de un material. En los imanes, los electrones giran alrededor de los núcleos atómicos y generan pequeños campos magnéticos. Esto es, que en los materiales ferromagnéticos estos campos se alinean en regiones llamadas dominios magnéticos, creando un campo magnético neto. Cuando los dominios magnéticos están completamente alineados, el material se convierte en un imán. Esta alineación se puede lograr por frotamiento, exposición a un campo magnético externo o mediante una corriente eléctrica. Pregunta 4. ¿Qué es la ley de Lenz? La ley de Lenz establece que cuando se induce una corriente en un conductor debido a un cambio en el flujo magnético, la corriente inducida genera un campo magnético que se opone al cambio que la produjo. Un ejemplo: si acercas un imán a una bobina, la corriente inducida creará un campo que intentará repeler el imán. Esta ley es esencial para entender cómo funcionan generadores y transformadores eléctricos. Pregunta 5. ¿Qué es la ley de inducción de Faraday? Esta ley establece que la magnitud de la corriente eléctrica inducida en un circuito es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético a través de dicho circuito. En términos simples, quiere decir que si el flujo magnético cambia, ya sea por mover un imán cerca de una bobina o por variar la intensidad del campo, se generará una corriente eléctrica. Esta ley es la base de tecnologías como los generadores eléctricos y motores. Eso sería todo. Muchas gracias.